Buenas tardes, profesor. Un cordial saludo. Esta película me pareció supremamente interesante. Es del director Gansel, un director alemán. Fue hecha en el 2008, basada en hechos reales, de un experimento que realizó un profesor en Estados Unidos en los años 60. Lo aplicó sobre sus estudiantes. Obviamente no tuvo un final tan dramático como el que se llevó al cine, pero sin embargo, esta película alcanza a mostrar los peligros a los que usted se refería sobre la manipulación de adolescentes, ¿sí? La manipulación psicológica, y por qué es tan peligroso que se ejerzan ese tipo de estrategias. Recordemos que la adolescencia es una etapa de transición en donde se dan unos cambios significativos a nivel físico, mediado por lo biológico, a nivel emocional y a nivel social, que los hacen más vulnerables. De acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, el adolescente está saliendo precisamente de esa etapa de operaciones concretas que va de los 7 a los 11 años y está iniciando esa etapa de operaciones formales que va de los 12 a los 18, donde pueden analizar y percibir la realidad de manera más abstracta, pero donde hay factores psicosociales que pueden alterar esa percepción, sea necesidad de pertenencia, presión de grupo, falta de redes de apoyo, entre otros. Esto aumenta la vulnerabilidad y la posibilidad de que sufran de manipulación colectiva. También desde la neurociencia podemos explicar por qué son más vulnerables, ya que el cerebro pues, está en proceso de maduración. La corteza prefrontal sabemos que tiene su máximo desarrollo entre los 25 y los 27 años y que esta es la que se encarga de lo que es planificación, toma de decisiones, autocontrol. Entonces, como ya está constituido el sistema límbico y el otro está en desarrollo, pues esta influencia más en esa toma de decisiones y en la sensibilidad frente a la influencia de los pares, porque pues prima lo emocional. Hay otros factores biopsicosociales que podemos encontrar en la literatura y se refiere a que el adolescente está en un momento donde está construyendo su identidad, explorando, organizando su sistema de valores. Entonces, cuando hay tanto caos, la posibilidad de que hayan entornos que promuevan estabilidad de orientación hace que se puedan fijar o tener preferencias sobre líderes dominantes autoritarios, porque esos entornos los perciben como inseguros, como caóticos, entonces esa se vuelve una alternativa. Otro factor que logré como encontrar es que los seres humanos por naturaleza somos gregarios. La pertenencia de grupo no es nueva, eso tiene unas raíces filogenéticas que hacían que la aceptación social tuviera un gran valor, porque de ahí dependía la sobrevivencia. El ser humano ha logrado desarrollar y avanzar es a través de la cooperación y de agruparse. Cuando analizamos al profesor, podemos ver que él trató de hacer una actividad académica con un juego de roles, pero lo que realmente hizo fue un paso a paso de la captación psicológica de seguidores. Quería demostrarles que en épocas actuales sí se podía caer en regímenes autoritarios, porque prácticamente los estudiantes lo desafiaron a que eso ya no iba a pasar, porque prácticamente pues, en Alemania están vacunados contra eso. Pero él se obsesionó con demostrarles y empezó a activar una serie de pasos que podemos ver a lo largo de la historia de la humanidad que se han utilizado y que no los vemos solo en ese escenario, lo podemos ver en muchos otros escenarios, como los que usted describía ayer, de las pirámides comerciales, también lo encontramos en sectas, en barras bravas, sí, con fanatismo deportivo, en nacionalismo, en organizaciones donde hay psicopatía corporativa. Sí, hay muchos casos. Hay uno muy común y que sorprende que la gente todavía caiga en eso y que son las comunidades eh, como de crecimiento personal, psicoeducativas. He podido observar de primera mano personas que han caído en eso de que el gurú sí les da unos dogmas y ellos deben seguirlos y deben alejarse de la familia. Y, o sea, empezamos porque hay un líder carismático que se elige en este caso con el profesor y como lo hemos visto con presidentes de manera democrática. Luego pudimos observar otro paso que es el establecimiento de normas simples. Un uniforme que democráticamente también lo escogieron, el nombre de movimiento que decidieron que se llamara la ola, diseñar un logo, un gesto, un saludo, unos rituales, ¿sí? Entonces, eso va haciendo cohesión de grupo y eso lo sabía muy claro el profesor y precisamente lo aplicó con toda la alevosía posible. La repetición de esos rituales, que cada que él llegara se debían parar, debían saludarlo, debían tratarlo con respeto, porque eso es otra cosa también que no le puse allí, pero la obediencia y el respeto por el líder como un ser moral superior también es algo que hace parte de esa primera fase. La simplificación de la realidad son nosotros versus ellos. Es como los ricos, los pobres, los amigos, los enemigos, eso lo utilizan los dictadores en todos lados y en la actualidad. La manipulación emocional, el miedo, sí, es uno de lo que más se nota ahí, el miedo a que el líder llegue a faltar y se siembre el caos, o el miedo a dar la opinión de lo que no se está de acuerdo y entonces a cambio se excluyen o se humillan. Entonces, todos estos grupos siguen este tipo de pasos que el profesor realizó allí en su juego de roles. Y ahí vemos mucho del conductismo, donde se hacen recompensas como reconocimiento, asignación de responsabilidades o como se hacen castigos como el que hablábamos, la exclusión y las sanciones. Es sacarlos del grupo, alejarlos, que eso como hablábamos desde la antigüedad, eso para un ser humano que lo lleva en sus genes, ¿sí? Es duro. Entonces, uno ya a esta edad aprende a manejar la soledad, bueno, el reconocimiento social, todo eso uno aprende a lidiarlo, pero para un joven que se está enfrentando al mundo, a su identidad, pues esto es algo gravísimo, ser alejado del grupo. La radicalización secuencial y progresiva, sí se va intensificando todo. Allí sí que se busca el enemigo externo. Por último, podemos ver la desindividuación, que es cuando el individuo pierde su libertad y deja de verse como una persona y hace parte del grupo. ¿Sí? Si analizamos al profesor directamente, pues el ejercicio no fue un ejercicio responsable. Sobre todo la ética tiene mucho que ver allí porque eh, tenía un puesto de poder y hizo un experimento social dentro de una aula de clase con población vulnerable. Entonces, a pesar de que se le avisó de que su esposa, que le dijeron que varios profesores no estaban de acuerdo con cómo estaba llevando la situación, y una de las alumnas también le dijo, él no quiso parar su ejercicio. Hay de fondo una personalidad compleja, ¿sí? Que no acata la norma. Él habla que en su pasado fue anarquista o algo así, incluso él quería dar era clases de anarquismo, se sentía tal vez muy identificado. Eh, Algo muy especial que nos queda o que me queda de reflexión de este ejercicio es que hay unos factores de riesgo y unos factores protectores. Allí o sea, el director quiere que evidenciemos eso, ¿sí? Cuando muestra los entornos familiares, los entornos sociales.
podemos ver entonces que la familia es el grupo primario y que allí es donde hay que trabajar, ¿sí? O sea, como psicólogos educativos tenemos que tener un enfoque multidimensional, pero tener muy en cuenta ese grupo familiar como factor indispensable. En la familia pues se construye la autoestima, se puede generar pensamiento crítico, los valores, debe haber un clima de comunicación y confianza, establecimiento de límites, que eso pues lo podemos ver allí en una de las familias donde no hay límites para el niño menor que termina luego enrollado en la historia. El acompañamiento, la observación y la supervisión son vitales. Y para nosotros como educadores, como psicólogos educativos, estamos llamados a tener en cuenta cómo podemos aportarle a los adolescentes para evitar ser captados psicológicamente. Entonces, principalmente potenciar la capacidad de pensamiento crítico, la toma de decisiones, la educación emocional, la comunicación asertiva y con límites, que aprendan a decir no sin sentirse culpables, a hacer respetar su opinión, ¿sí? Y también creo que es importantísimo preparar a los jóvenes en la comprensión de estos mecanismos y la identificación de las señales de alerta de manipulación. Em, Pertenecer a grupos no es el problema. Los grupos se pueden volver problemáticos es cuando se produce un desvanecimiento de la individualidad, se restringe la libertad personal y se limita el pensamiento crítico. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad de hacer el video y espero que no haya quedado muy largo. Que tenga una feliz tarde.